La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir lindas experiencias de jóvenes, de aquellos que se están lanzando a evangelizar siempre a través de las acciones que van realizando. Ese llamado especial nosotros le llamamos vocacional a eso, ¿verdad? O sea, vocare de latín, que quiere decir llamado. Dios que llama a todos, Dios que nos llama a cada uno de nosotros para que podamos dar ese granito de arena para nuestra sociedad. En este domingo, como siempre, tenemos nuestro invitado en el día de hoy. Entonces, les saludamos y les recibimos aquí en nuestro programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Jóvenes para los jóvenes en familia. Buenas tardes, padre Víctor Cabaña, un gusto volver a estar con usted en este... De nuevo nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Bueno, pero tenés que decir dónde nos habíamos encontrado, así un poco la gente también, a ver si recuerda. Llamémosle nuestra primera vez. Sí. Fue en la parroquia San José Obrero. San José Obrero, en el otro local de grabación. Así mismo. Sí, muy lindo compartir. ¿Qué programa era, Enrique? El programa suyo Tendotara. Tendotara, ahí está. Tendotara. Fue el tiempo entonces en que estábamos haciendo estos programas en vivo, ciertamente, sí, para los que se estaban postulando como diputados, senadores, gobernadores, concejales y presidente, vicepresidente de la República, ¿verdad? ¿Vos para qué cuando eso te habías candidatado? A mí me habían invitado la última semana para apoyar la causa pro vida y pro familia del Partido Nacional Unámonos. Sí, al frente, ¿quién estaba con ese? El doctor Luis Talavera. Luis Talavera, sí. Él estuvo también con nosotros en uno de los programas, sí. Sí, exactamente. También hablando. Sí, usted me había preguntado esa vez, recuerdo bien, ¿a quién le va a aplaudir el pueblo esta vez? ¿A Jesús o a Barrabás? Bueno, ya saben. ¿A quién le aplaudió? ¿A quién le aplaudió el pueblo? ¿A Jesús o a Barrabás? Está bien. Bueno, Enrique, sí, pero en esta oportunidad, ¿verdad? No venimos como Tendotara, ¿verdad? Venimos, ¿qué querés hablarnos un poco? ¿Qué es? Porque veo que venís con guitarra, venir con música. Sí. Sí, me habían invitado tiempo atrás ya para venir. Era cuestión de coordinar con la señora Carmen y con el señor Arnaldo para venir a compartir otra vez con ustedes. Sí. Porque ese día que vine por el programa Tendotara me dijeron para venir también a este programa. Ya me habían dicho luego. Sí. Jóvenes para los jóvenes. Jóvenes para los jóvenes, en familia. Ya, en familia, sí, porque siempre nosotros apuntamos el aspecto de la familia, ¿verdad? O sea, el joven tiene razón de ser y sabemos que puede caminar y puede crecer bien según la experiencia, ¿verdad? Como la iglesia siempre es maestra en este sentido, en el caminar, y la familia es esencial y fundamental, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿dónde estás trabajando actualmente? ¿Qué estás haciendo? Así conocemos un poco de tu vida, Enrique. Bien, la parte laboral, la parte eclesiástica. Y primero laboral. Laboral, bueno, ahora ¿cómo se dice? ¿Cómo te yo ganas la vida? después de las elecciones, bueno, sí, supuestamente tenemos que también nosotros recibir nuestro estipendio, ahora el subsidio por los votos obtenidos, porque nuestro partido tuvo 90.000 votos. 90.000. Nadie esperó que tenga 90.000 votos, pero eso porque somos nuevos. Ese es por un lado. Luego de las elecciones cada uno trae a sus rubros. Ahora entré otra vez en el tema de créditos, otra vez. Son financieras que ofrecen electrodomésticos, autos. Volví a comenzar ahora mismo. ¿Vos estás trabajando en esa red? Yo mucho tiempo ya me había dedicado luego a eso. ¿Te dedicas a una empresa, ayudas en una empresa? Tercerizadas. A tercerizar. Sí. O sea, vos tercerizás ese servicio. Y los que solicitan crédito reciben si pueden pagar. Claro. No, y claro, el que no puede pagar de mundo J. Claro, si no. Bueno, ¿y qué? Así ya te hacemos publicidad y te voy a cobrar publicidad después, ¿verdad? Bueno, te voy a de tus productos. ¿Qué tenés ahí? Y venta de crédito de dinero. Es como los bancos, la financiera en la casa de crédito. Ahora volví a contactar con mi amiga Hermelinda. Sí, y ella, a través de ella, pude recomenzar, porque cuando me dediqué a la política me dediqué exclusivamente a eso. Ya. En ese tiempo. Entiendo.
Sí. O sea que entonces, bueno, y ahora vamos a escuchar en el sentido de propuestas, ¿verdad? Así, de tu trabajo también, como qué haces, como voluntario, como un cristiano comprometido, dónde estás trabajando, qué es lo que estás haciendo. Sí, yo soy de la parroquia Santísimo Redentor. Ya. Pertenezco a la jurisdicción, me bauticé ahí. ¿Dónde está? ¿Sobre Cuarta? ¿Esta de Cuarí o no? ¿Es otra? ¿Dónde está? Mucha gente me pregunta dónde queda la parroquia Santísimo Redentor. Yo le digo en Barrio Obrero. ¿Y dónde queda eso? Entonces yo le digo así nomás. Sobre 21 casi. La hago fácil. Sí. ¿Conocen el Club Cerro Porteño? Sí. Barrio Obrero. Hacia ahí está. Desde Cerrita y Nabolavita. Claro. Bueno, pero sí. ¿Te gusta lo sufriendo? Sí. Antes está sobre la calle Estados Unidos entre 20 y 21 proyectados. Claro. Estados Unidos es esa avenida. Estados Unidos. Sí. Y 21 es la otra doble avenida. Son dos doble avenidas las que se cruzan ahí. Justamente. Claro. Y pertenece a la congregación que también lleva el nombre del Santísimo Redentor. Ya. Es la parroquia Santísimo Redentor, pero aparte pertenece a la congregación Santísimo Redentor. Claro. De los misioneros redentoristas. Sí. Exactamente. ¿Y desde cuándo que estás ahí vos inserto en esa comunidad, Enrique? Y yo fui bautizado por amor de mis padres, ya en esa parroquia justamente. Hice mi primera comunión en la parroquia Santísimo Redentor y también mi confirmación de la fe. Ya. Y yo no soy un cristiano solamente confirmado, sino 100% confirmado en la fe en Cristo Jesús en la Iglesia Católica. Estoy 100% seguro de lo que creo. Ya. Y desde hace 20 años soy catequista de la Iglesia Católica y también del coro. El coro de la parroquia, en mi coro se llama justamente Cristo Redentor, o sea, en honor al Santísimo Redentor. Casi soy medio fanático de ese nombre. De hecho, en una novena, en la fiesta patronal, el padre agarró y puso Coro de Enrique Santísimo Redentor. Y yo le expliqué que mi coro se llama Cristo Redentor. Cristo Redentor. Cristo Redentor. Porque yo no puedo adjudicarme el nombre de mi parroquia. Enrique. Claro, Enrique Santísimo Redentor, sino que Coro Cristo Redentor. Claro. Sí, o sea, pero entonces ustedes pertenecen luego a ese barrio. Vos naciste en ese barrio. Obrero, al barrio, por eso dije el ciclo. ¿Y jugaste por ahí cerca de la cancha, por lo menos? Sí, ya metí gol en Cerro Porteño. Ya metí goles, sí, en la cancha de fútbol 5. Fútbol de salón, la cancha chica. Y también una vez en la cancha grande, en la olla. Pero decime, ahí siempre ese lugar estuvo abierto también para los chicos, para los jóvenes, jugar o no? ¿El Club Cerro Porteño? El club. Sí, hay colonias de vacaciones en Cerro Porteño. En enero, febrero hasta marzo dura. Y después ya empiezan las clases, obviamente. Mi mamá me llevó de chico ahí. Yo por eso me fui mucho a Cerro Porteño. Para mí es como una casa deportiva. ¿En serio? Claro, porque me acogió. Sí. O sea, jugaba un poquitito ahí. Claro. Pero vos metías gol. Sí, yo tengo vos metías. Lo de ahora nomás que no va Sí. No entendiste el chiste. Cada vez que yo tenga una posibilidad de gol, yo soy carta de gol. Así me invitan a algún equipo a jugar. Sí, está bien. Quiero volver a jugar. Quisiera jugar en Cerro Porteño en fútbol 5. Me estoy preparando físicamente para... Pero practicaste un poco de... Yo jugué fútbol de salón aproximadamente 15 años. 15 años. Fútbol de salón. Tenerlo grande veo que eso, ¿eh? Paretello. Fútbol de salón. Sí. ¿Y qué tal? Pero sos rápido porque soy el cuerpo se uno necesita. de los más rápidos, uno de los más fuertes, uno de los más inteligentes. Me falta sabiduría, nomás ya completo todo. Y lo que te falta es ser goleador. Y yo era uno de los goleadores del Club Deportivo Colón. ¿En serio? Sí, del Colón. Siempre metía... Yo soy zurdo. Yo escribo con la zurda, pateo con la zurda y pego con la zurda si es necesario. ¿En serio? Sí, zurdo soy. Pero ¿y de idea política? Pero no de izquierda, no. Eso te iba a preguntar. No, yo soy de zurdo paitero. Derecha. A favor de la iglesia, de la vida y la familia. Sí, así de padre. Qué bien. Y, o sea, ¿te gusta el deporte entonces también? Sí, el fútbol me gusta mucho. ¿En serio? ¿Jugaste mucho? Sí, a mi sobrino. ¿Y salieron otro campeón alguna vez por Colón o lo que sea? ¿O era Colón en la primera obtuvo 3 copas consecutivas en un solo año. Después de 27 ¿Vos años. estuviste en alguno de yo esos? era de la juvenil cuando eso. Ya. ¿Todavía juvenil, no? Todavía no. En la juvenil sí obtuvimos varias copas de segundo y tercer puesto. Siempre estábamos en la cúspide. Pero a veces por penales se definen las finales. Y ahí es donde entra... A veces el arquero se tira o uno falla. Yo nunca fallé un penal. ¿En serio? Nunca fallé un penal. No, pues yo me meto en el ángulo. Un cañonazo de punta cara allá al ángulo. ¿En serio? Sí, para que el arquero no pueda agarrar. Bueno, muy bien. Entonces así estamos conociendo aquí a Enrique, que viene a visitarnos también.
esta invitación. Él nos va a hablar un poco de todo, quién es él y sobre todo también las lindas propuestas que ellos están haciendo. ¿Y la fiesta del Santísimo Redentor o de Cristo Redentor está llegando o cómo es? Sí, la fiesta patronal de nuestra parroquia Santísimo Redentor es en julio. En julio. En julio. Y ya. Cae siempre, no tiene fecha, sí. Cae siempre el tercer domingo de julio. Tercer domingo de julio, sí o cae. Sí. Tercer Entonces, domingo. Y la novena comienza obviamente 9 días antes. Claro, evidentemente. Exactamente, la fiesta es en julio, pero ahora mismo nuestro nuevo cura párroco, el padre Alejo Ifrán, misionero redentorista, y el padre Juancito están haciendo la mega misión parroquial en los sectores. Ya. Y son 16 sectores en nuestra parroquia de Santísimo Redentor y ellos están visitando casa por casa. Ya. 2 días por sector. Ya. Y la misión parroquial comenzó el 29 de mayo y culmina el 5 de julio. Ya. Para después centrarnos en la parroquia ya. Ya. Bueno, entonces de todo eso seguiremos hablando nosotros. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí hoy le tenemos a Enrique Quique, así, ¿verdad? Enrique Quique Franco. Sí. Bueno, ¿y cómo es eso? Iglesia Franco. ¿Cómo Enrique Iglesia Franco, yo en realidad voy a muchas parroquias también, siempre a misionar y a visitar. Ese es mi seudónimo de iglesias. Ah, de ahí viene mi seudónimo. Pero tu apellido es Franco. Franco, por eso Nintendo Tarán yo le dije que yo soy Enrique Franco. Exactamente. Bueno, entonces queremos conversar un poco y conocer, ya que ustedes están por celebrar esta gran fiesta, ¿verdad?, del Santísimo Redentor. ¿Quién es el Santísimo Redentor? ¿Cómo podemos nosotros entender? Y esto que me estaba diciendo, que también los misioneros redentoristas están haciendo estas visitas, ¿verdad?, a sus familias dentro de la parroquia, que comienzan incluso 2 meses antes prácticamente. Sí, a mí me sorprendió bastante que iniciamos una mega misión parroquial 2 meses antes. Realmente a fines de mayo, inicio de junio y hasta inicio de julio. ¿Y vos estás metido también dentro de esa actividad? Sí, yo no estoy yéndome con ellos a la misión, pero cuando le toque visitar al sector 8, Santísimo Redentor, iba presente. Cuando venga a mi sector, ahí voy a esperarle con la guitarra. Me dijiste que son varios sectores. Son 16 sectores. 16 sectores. Y respondiendo a su pregunta, el Santísimo Redentor, el domingo pasado festejamos la fiesta de la Santísima Trinidad. Sí. Nosotros creemos en un Dios trino y uno, y el Santísimo Redentor está por ahí. Claro. El Santísimo Redentor es el Redentor del Dios Todopoderoso. Sí. En Isaías, capítulo 44, verso 6, dice Dios: Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. En otras versiones bíblicas, cambiando la palabra del Señor, nosotros en la Biblia Católica tenemos Yahvé. Así dice Yahvé, el Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Y si vamos, ya que acá nos ven hermanos también, en otras denominaciones, si usamos la palabra Jehová, en Isaías 44 se dice: Así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Aquí están el Padre y el Hijo. Y si llevamos esto al Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 3, verso 16, dice: Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Ahí está. Su Redentor. Y como dice San Pablo a Tito, en capítulo 2, verso 13, nosotros esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo. Entonces el Santísimo Redentor es el Hijo de Dios, que dio la vida por nosotros para que se nos perdonen nuestros pecados y obtengamos la vida eterna, la felicidad eterna en los cielos. O sea, eso es lo que entonces ahora con este nombre de Santísimo Redentor, ¿verdad? O sea, la parroquia tiene una misión. Vos sabés que los redentoristas, sobre todo aquí en Paraguay, hacen y pienso que seguirán haciendo, esperemos, ¿verdad?, un trabajo de evangelización maravillosa. La famosa cruz, esa salva tu alma, ¿verdad?, que encontramos en tantos lugares, en los caminos, en las esquinas, en las ciudades, en las plazas, ¿verdad? Justamente eran los famosos encuentros, ¿verdad?, que ellos hacían. Yo incluso tuve un profesor de la parte de la pastoral misionera, justamente. Nuestro profesor era un redentorista. En Buenos Aires fue esto. Y hasta ahora recuerdo la frase que él nos decía: ustedes como sacerdotes tienen que salir a patear la calle, decía. Yo al comienzo no entendí, ¿verdad?, qué quería decir patear la calle. Y ya, patear la calle, decía. Y había sido el sentido curepihue, es comenzar a caminar, recorrer, visitar las casas, visitar la familia. Y esa es una de las características esenciales, ¿verdad?, de los redentoristas, ¿verdad? Claro. Así es. Y esta congregación cruz en Paraguay, esa es la cruz que esta es la cruz redentorista, sí, se ve. Esta es la cruz. Sí. Che, decime vos, ¿y vos tenés así alguna noción de la presencia redentorista? Ya que vos más o menos entonces estás criado con ellos, ¿verdad? Desde pequeño estás con ellos. Sí, exactamente. Yo le tengo un amor muy grande a la congregación del Santísimo Redentor. Realmente, ¿vos no estuviste con ellos como seminarista? Yo fui promotor vocacional. Promotor vocacional, o sea, como laico comprometido para repartir volantes, para visitar pero casas. Vos de lejos nomás.
Y yo soy catequista y del coro. Y, ya sé, ya no, pero decía, claro, no, claro. Pero tengo una buena noticia. ¿Ah, sí? Que mientras yo era promotor vocacional, yo tengo sí. un hermano mayor ¿En que serio? estaba de noviazgo ya como 5 años. Sí. Y él se iba a casar. ¿Ah, sí? Él encontró uno de los volantes y él se iba mucho a la misa también. Él entró al seminario y él es sacerdote hoy en día. ¿En serio? Sí, el padre Moisés Franco. ¿Y qué dice su novia o su exnovia? Ella sigue entregada a Dios. ¿Te quiere o no te quiere? Sí, yo creo que Dios golpeó su corazón a través de muchas puertas, y una de esas puertas fue también haber encontrado el volante de la promoción vocacional redentorista. ¿En serio? Sí, él se participó en las reuniones, él participó y fue un buen estudiante, un buen filósofo, un buen estudiante de teología, y se ordenó, hizo su voto. O sea, vos tenés un hermano sacerdote redentorista. Ya. ¿Y por dónde está? ¿Por Pedro Juan? ¿Por Él está ahora mismo por Carapeguá. Carapeguá. Sí, y trabaja con el obispo Celestino. Celestino, claro. Carapeguá. Conozco, señor Celestino. Sí. ¿Y dónde tienen los redentoristas? Tienen sus obras. Yo conozco, por ejemplo, en Pedro Juan. Muy fuerte, muy lindo. Sí, los redentoristas tenemos presencia en varios lugares del país. En Bellavista, tenemos en Pilar, en Ñembucú, en Encarnación, en Asunción necesariamente, también en Pedro Juan Caballero, y tenemos ya contacto con los alrededores, ya en Bellavista, Brasil. Del otro lado. Sí, están todos conectados. Sí. Y la misión sigue, como usted dijo, esperemos que sigan haciendo la misión, siguen haciendo la misión. Nosotros en cada sector tenemos una cruz, en la esquina, una cruz. Ustedes siguen con esa entonces. Seguimos con esa cruz, y cada sector tiene su cruz y tiene el nombre del sector. Mi sector 8, por ejemplo, se llama Monte Sion. Monte Sion, ese es un nombre que lleva. Y la misión redentorista continúa. El fundador de la congregación redentorista es San Alfonso María de Ligorio. De hecho, que yo traje aquí unas imágenes, he traído unas imágenes para que pueda contemplarse. Ahí está. A ver, acá está San Alfonso, San Alfonso abogado, María de Ligorio. Él fue abogado. Él es abogado y patrono de los moralistas. Moralistas. Abogado, sí. Ya. Él ganó muchísimos casos hasta que en el último caso le hicieron un acto de corrupción. Entonces San Alfonso dijo, mundo te conozco. Mundo te conozco, ahora ya te conozco. Claro, porque él siempre ganó. Sí. Y él tenía toda la de ganar en un juicio. Y le hicieron como o sea, si venía en Paraguay, ¿qué vos pensás? Nunca hubiera ganado. ¿O será que él no iba a ser el que ganaba siempre? No. Hay algunos que sí ganaba siempre, hay algunos que son... Como él es honesto, creo que acá no iba a ganar. Pero también hay justicia en Paraguay, hay menos, pero hay justicia. Hay también. Hay un poco. Hay que buscar y encontrar. Bueno, ahora de la cuestión pastoral que están haciendo, porque me dijiste que 2 meses, ¿verdad?, de preparación que están teniendo. Para las fiestas patronales. Para las fiestas patronales. Sí, para saber cómo están los sectores. La gente, los enfermos, los jóvenes, los niños, los adolescentes, ¿qué están haciendo? Y vos cuando me dijiste, en mi sector vos dijiste, ¿verdad? O sea, el sector 8. Número 8, ¿verdad? 8. Vos conocés algo de tu sector, vos estás trabajando en tu sector, seguís con esa promoción también vocacional, o no estás tan metido en ese sentido, porque sos catequista también me dijiste. Yo estoy más metido como misionero catequista, en el sentido de invitar a los jóvenes, a los niños, a la familia, a quien encuentro, y a través de los medios de comunicación también, en WhatsApp, Facebook, todas las redes sociales, constantemente estoy invitando o haciendo llegar así estampas o mensajes o avisos. Siempre estamos en comunicación con la gente. Ya. Yo estoy en contacto con los 16 sectores realmente, pero obviamente como soy el sector 8, claro, también con, de tú a tú, de cara a cara, sí, también le invito a que te quedes, y así mucha gente se fueron acercando. Yo tengo esa experiencia de haber invitado y después de un tiempo haberle visto a esa gente que le invité. Claro. Ahora, decime un poco, Enrique, eso que vos estás diciendo, ¿tiene verdaderamente resultado esto de invitar a la gente cara a cara, de salir, de hacer que la gente vaya? ¿Dónde se reúnen? ¿Ahí en el mismo sector o van todos otra vez de nuevo a la parroquia? No, en el sector. Se escoge una casa, resultado? Tiene resultado porque la gente va. Ya. Por la foto que día a día compartimos a través de la página de Facebook de la Parroquia Santísimo Redentor, todos los días hay gente, diferentes personas se van. Claro. Hay resultados. Hay resultados. Porque, ¿sabes qué? Es una cosa muy interesante. Los redentoristas, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Navidad en familia. Sí. Después, Cuaresma en familia.
¿verdad? Y así muchas actividades muy interesantes, ¿verdad? Es la renovación carismática, que también nace dentro del seno, ¿verdad? De los redentoristas. Sí, escuché que fue con el padre Llenaro. Bueno, eso en Paraguay, pero digo luego como congregación, ¿verdad? Claro. Es abierta a todas las espiritualidades. Ya. A todas las espiritualidades son abiertos los redentoristas, eso es lo bueno. Es como toda la iglesia, ¿verdad? A nivel general, todas las congregaciones y órdenes están abiertas a todas las espiritualidades. Claro. Siempre y cuando construya... Como vos me dijiste también, el solo hecho de decir redentorista, ¿verdad? Ahí viene el nombre, segunda persona, Santísima Trinidad, evidentemente que tiene esta misión, ¿verdad? De salir, evangelizar, dar a conocer. Bueno, así entonces nosotros estamos aquí compartiendo con Enrique Quique Franco. Ese es entonces aquí lo oficial de iglesia. Ahora entiendo que pues, tú apoyas eso, ¿verdad? Porque hay otro Enrique Quique Ferreira. F también. F también. Igual que vos. Y Enrique F y Quique también, otra vez. O sea, los tres. Bueno, entonces nosotros volvemos ahora enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos compartiendo aquí con Enrique Quique Franco. Bueno, nosotros estábamos hablando y diciendo un poco sobre la congregación, ¿verdad? O sea, esta espiritualidad tan linda, muy conocida ciertamente en Paraguay. Lindo trabajo, maravilloso, ¿verdad? Y como vos dijiste, abierta a todas las espiritualidades y con muchas cosas muy innovadoras dentro de la iglesia. Me parece que son cosas lindas, pero que siempre hay que darle como iglesia, ¿verdad? Mucho seguimiento también. Ahora, como espiritualidad, ¿vos sabés algo? Bueno, Ligorio, ¿en qué año esto comienza? Y después en Paraguay también, ¿vos tenés alguna información de esto? El 9 de noviembre del año 1732, San Alfonso María Ligorio funda la Congregación del Santísimo Redentor. Ya. Y de 1732 al 2023... ya son 291 años. 291 que está entonces como presencia carismática. Y completamos recién el 9 de noviembre.
Ya. Esa es la fecha de la fiesta de la congregación redentorista. Entiendo. 9 de noviembre. ¿Está invitado, padre? Sí. No, y claro, si me invitan, claro que voy a estar ahí. Sí. Y sobre todo si vamos a celebrar ahí, ¿verdad? Claro, ese en cuanto al mundo tiene ese tiempo, de 1732 hasta 2023, 9 de noviembre. Sí. Y en el Paraguay es el 27 de abril de 1930 de que vino el primer misionero redentorista y fue en Bellavista. Ah, Bellavista. En Bellavista. El Bellavista de Paraguay, porque está Bellavista que también es redentorista. No, yo conozco, yo soy concesionero, entonces estoy muy cerca de Bellavista. Y todo eso era parroquia salesiana, antes María Auxiliadora. Incluso en Bellavista, hasta ahora, la parroquia se llama María Auxiliadora. Hasta ahora, allí, sí. Claro. Y ya son 93 años. 93 años de presencia redentorista en el Paraguay. Y faltan 7 años, ya cumplimos 100 años, padre, así que tiene que venir también a esa fiesta de los 100 años. En Bellavista. El centenario redentorista en Paraguay. Sí. Falta, pero el tiempo pasa volando, así que quizás Dios mediante la Virgen nos encontramos ahí. Sí, claro que sí, padre. Así es, padre. Y la misión redentorista, asumir y recibir la abundante redención de Jesucristo, que es gratis. Una bendición abundante, totalmente gratuita, que se derrama al mundo entero. Claro. Así como Jesús es la divina misericordia. Tengo la remera de Jesús misericordioso. Sí. Tengo la cruz redentorista y tengo la T del Tao de San Francisco de Asís también. Sí. Todos son bendiciones abundantes. Claro. Abundantes bendiciones. Yo, por ejemplo, traje unas frases, por ejemplo, que dice: alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Eso se repite mucho en la congregación del Santísimo Redentor. Ya. Y sé que también en otras congregaciones, pero en esta congregación nos falta. En la vida cristiana luego. Alabado, ¿cómo dice? Sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Otro dice: en Cristo hay, si me sigue, en Cristo hay abundante redención. Siempre hace relación a la redención. Ese es un poquitito menos conocida esa frase. Entre los redentoristas es una muy conocida. Es una frase muy conocida. En el carisma. Sí, el otro entró entonces dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí. Porque ese siempre se abundantes escucha. Bendiciones redentoristas, por ejemplo. O esta línea: una vez redentorista, siempre redentorista. Bueno, eso dice que ya queda más. Sí, eso es más dentro de la congregación. O en Cristo hay abundante redención y en María perpetuo socorro. Este es uno más nuevo. Claro. Este es más nuevo. Sí, en Cristo hay abundante redención, siempre fue. Y en María perpetuo socorro. Acá está la imagen de la Virgen del perpetuo socorro. Del perpetuo socorro, que es muy famosa también. Una oración, una linda oración en línea. Es nada más: Santísimo Redentor, ten piedad de mí. No golpeamos el pecho. Otra versión es: Santísimo Redentor, sálvanos. Y otra es: Santísimo Redentor, bendícenos, que es esta imagen del Santísimo Redentor que dice: Santísimo Redentor, bendícenos. Ya. Y a la Madre del Perpetuo Socorro le decimos: no permitas que pierda a mi Dios. Ya. A la Virgen del Perpetuo Socorro lo que más se le pide es eso: no permita que por nuestros pecados le perdamos a Dios. Y finalmente, San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros. Amén. Bueno, eso es lo que siempre conocemos con los santos, ¿verdad? Cuando nombramos. Ahora decime, Juan Enrique, ¿hoy hiciste tu colegio en el colegio redentorista? Sí, yo entré en la escuela Santísimo Redentor. Ahí lo entraste. Sí, y en el colegio Santísimo Redentor. También. Tiene escuela y colegio. Ya. Y la parroquia Santísimo Redentor. Sí. También hay una cooperativa Santísimo Redentor, pero ese no está precisamente ligado a la iglesia. Pero es una cooperativa que está ahí. Ya. Que se formó a través de los miembros de la comunidad. De los laicos, de los miembros. Para ayudarnos así cristianamente. ¿Y qué tal la presencia de los redentoristas ahí en tu barrio obrero? Y por lo menos bastante buena. O sea, porque es conocido. Sí, totalmente conocida. Uno no puede negar que no conozcan la parroquia de Santísimo Redentor, la parroquia de San Alfonso, la parroquia de Santa Ana, la parroquia de San Gerardo, la capilla San Cayetano. O sea, ya es una capilla que ya asumimos nada más. El santuario nacional. Si vamos a hablar un poco a nivel futbolístico, vamos a decirle así. La redención es la cruz. ¿Y Cerro Porteño, me digo? Mucha redención. Mucha cruzura ya sufría ya. Hay mucha redención, pero no hay que perder la fe. Hay que... Yo soy de Guaraní, por eso no, tengo un chistecito nomás. Sí. No le busqué elementos teológicos. Sí, exactamente. Y Cerro, le voy a hacer una confesión. A ver. Y después me tenés que hablar de Colón. Yo le pedí a Dios que Cerro Porteño salga campeón en el año de la pandemia. ¿Ah, sí? Pero no campeón invicto. Invicto. ¿Y sabe qué dice, padre?
recé una cuarentena a San Miguel por Cerro Porteño. Y Cerro salió campeón. ¿En serio? Invicto en los últimos 25 partidos, Cerro ganó todo. ¿En serio? Y en el año 2021. ¿Por qué los jugadores? Guaraní, eso Cerro. No se podía Mira, ni tocar. padre, Guaraní, Cerro jugaron la final en el 2021. Ah, ya recuerdo, ya. Y ese fue... Que al final, ¿verdad? Metió 2 goles. 2 goles metió Cerro. Ganaba Guaraní. Yo le dije y después al final cocinado, entonces en un minuto que el arquero se expulsó, que no sé. No me quiero ni acordar de eso, pues yo soy Guaraní. Pero yo le dije a Dios, y está mi video de YouTube, está: Dios, mostrame la que nada, imposible que gane Cerro. Saltó Patiño, cabeceó gol a Guaraní. Pues, no sé si Guaraní y Cerro son campeones, quiero decir. Uno en un año y otro en otro. Claro. Bueno, te perdonamos esa oración que hiciste. Cerro campeón. Bueno, sí, y decime un poquitito, Enrique, sobre todo con respecto a cómo reaccionan. Sobre todo a mí me interesan mucho los jóvenes, porque en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en familia ciertamente, claro. De todo este trabajo que ustedes están haciendo, ¿qué tal? ¿Hay respuesta? Por eso te dije un poco en general, si es conocido verdaderamente dentro, ya que están insertos dentro del barrio obrero, hay la clase popular. Hay presencia, hay fama cristiana, hablemos fama cristiana. Pero también no podemos hacer la vista gorda de que en nuestro gran barrio obrero hay presencia de muchas sectas esparcidas en distintos sectores, en distintas direcciones. Tenemos sectas evangélicas, Testigos de Jehová, tenemos pentecostales, tenemos adventistas, tenemos algunos sabatistas. Hay varias sectas, entonces, y ellos también salen. Ahí lo que hay un pequeño choque de doctrina, de enseñanza. Nosotros la amamos a la Virgen María, y por amarle a la Virgen María ellos a veces quieren calificarnos, ¿verdad? No positivamente, obviamente. Nos califican negativamente. Pero otra de las cosas, pero eso ya como experiencia sacerdotal de muchas personas que recibo, no solamente de sectas, sino que también de esa cuestión más cumba. Espiritista. Esa zona es Opululubes. Sí, hay muchos espiritistas, payeceros y de todo un poco. De todo, estamos en la viña del Señor, dice. En el campo del mundo. Me llamaba más la atención, ¿verdad? Que esa zona tiene mucho de esos movimientos, ¿verdad? Sí, hay gente que en vez de confiar en el Señor, confía uno en sus propias fuerzas o en los lugares menos indicados para obtener la bendición en la vida. En lo material, espiritual, corporal, en todos los sentidos. Y todos más o menos van y buscan porque dice prosperidad, quiere dinero, quiere trabajo, quiere salud. Entonces todo eso, y justamente van en todo lo que es contrario, ¿verdad? Sí, y como yo le dije hace rato, yo soy un cristiano 100% confirmado. No solamente confirmado por haber hecho la confirmación, sino 100% confirmado. El Señor me ha escuchado muchas oraciones especiales, cosa que parecía que no iba a poder conseguir, y el Señor lo hace posible. El Dios de lo imposible, el que lo hace todo posible, nuestro Dios Salvador Jesucristo. Y hace rato ya que estoy viendo que tenés tu guitarra aquí en tu mano. Sí. Y decime un poco algo de la guitarra. ¿Sabes tocar? Sé tocar, mira que ejecutar, cantar. Dijiste que tenés un coro, Cristo Redentor. Cristo Redentor, en honor al Santísimo Redentor. Sí. Pero se llama Cristo Redentor. Ya. ¿Dónde aprendiste que...? Vos me dijiste ya cuántos hermanos son, ¿verdad? ¿O no? Somos 4 hermanos. ¿Y vos qué sos? Sí, uno es sacerdote, me dijiste. El mayor es sacerdote. Tengo una hermana abogada. Yo ahora estoy terminando mi tesis de informática. Y tengo un hermano menor que también es abogado. Y tengo mi sobrina Samira, que tiene 15, más sobrinito, se va teniendo la familia. Sí. Y desde la misión, mi hermana también estuvo en el coro conmigo, mi hermano también, mi otro hermano también, todos estábamos en el coro, mi sobrina también en el coro, y así, solo que después van encontrando su vocación y tienen que seguir. ¿Y vos qué haces en el coro? ¿Sos el que dirigís el coro? Yo soy el director del coro. El director del coro. El encargado del coro, soy el que tiene que estar en contacto siempre con el sacerdote para decidir cuándo cantamos. ¿Y cómo? ¿Solamente cantos así, canto anormal, o hacen a voces? Y en canciones especiales, en fiestas especiales hacemos combinaciones. Pero a nivel ¿Estudiaste general, música o es solo en el año 2004 y 2005 yo me fui al Conservatorio de Música de la Cooperativa Santísimo Redentor. Entiendo. Ese conservatorio dejó después de un tiempo, de unos 5 años de funcionar, porque
se cambió la administración. Ya. Y cada administración tiene sus preferencias. Sí, claro. Hacia dónde van. Pero era una linda experiencia ese conservatorio que se llama también Santísimo Redentor y que está aprobado por el MEC. Ya. Está aprobado por el MEC. O sea, claro. O sea, es un conservatorio. Ahí estudiamos teclado, guitarra, canto, batería, todo. Batería también me gusta. Sí, la batería. Qué bien. Entonces es polivalente y entre ellos político últimamente. Bueno, entonces nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo. Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy nos encontramos aquí en este domingo, Jóvenes para los jóvenes en familia, con la visita de Enrique Quique Franco. Bueno, ya hablamos de todo un poco, Quique, así es que llegamos al final siempre, y vos sabés que Jóvenes para los jóvenes siempre quiere escuchar un mensaje, ¿verdad? De todas las actividades. Yo sé que seguramente que hablamos así chiquitito de todo lo que estás haciendo, de todas tus actividades, de todo tu compromiso también como cristiano, te felicito, y a la comunidad también. Y ahora que ustedes se están preparando para la gran fiesta de ustedes ahí de su parroquia Santísimo Redentor. Bueno, pero un mensaje, a ver hacia dónde apuntar un poco, e incluso también las invitaciones, cuando ya me dijiste que comenzaron la misión, sí, pero pues seguramente que van a tener fechas del novenario, otras actividades que van a realizar, así un poco la gente también, los jóvenes, las familias pueden participar. Exactamente. Quiero cerrar con 3 puntitos. Así. Sí, a ver. Primer punto, le felicito una vez más, Padre, por su misión aquí en Ñandeyara Ñe, por bendecir a todo el Paraguay, a todo el Mercosur. Muchas gracias, Padre. Bueno, gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias. Bien, el segundo mensaje es Filipenses 4:13. San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el mensaje que le quiero dar a los jóvenes. Nunca se sientan solos. Sigan adelante y acérquense a Cristo. No tengan miedo de Él. Porque como dijo el Papa Benedicto XVI, Él no te va a sacar nada y te va a dar todo. Te va a bendecir y te va a extender la vida y la salud. Te va a bendecir. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nada es imposible para el que tiene fe. Ese es el mensaje para los jóvenes. Mucha fuerza siempre y acérquense a servir al Señor. Y finalmente el punto 3 respecto a la fiesta patronal de mi parroquia Santísimo Redentor, para que se acerquen todo el mes de julio. Ese es el desafío que le hago a los jóvenes, por lo menos de los 16 sectores, y a todas las personas que quieran venir. La fiesta patronal culmina el 3er domingo de julio, así que espero verle a las personas, y si alguien me vio hoy en el programa me dice, yo te vi y gracias por la invitación, entonces yo le voy a decir, gracias por venir a la parroquia del Santísimo Redentor. ¡Viva el Santísimo Redentor! ¡Viva! La Virgen del Perpetuo Socorro. ¡Viva! Y San Alfonso María de Ligorio. ¡Viva! 3 son entonces, ¿eh? 3 son. Y la familia redentorista. Claro. Así es. Bueno, muchas gracias, entonces, Padre. Julio me dijiste tercer domingo de julio. Tercer domingo es la fiesta. La fiesta. Entonces. Y 9 días de novena y culmina el 3er domingo. Ya, qué bien. Bueno, y vamos a seguir, después seguramente tendremos más posibilidades también de hablar o de hacer llegar también todas estas invitaciones para que la gente puedan acercarse hasta este lugar. Y en los otros lugares también, ¿verdad? Donde está el carisma redentorista. Y en las iglesias también, porque es un santo de la iglesia. Así es. Y bueno, te agradecemos, Enrique, por tu presencia, por el ánimo y todo lo que nos transmitís también, ¿verdad? Y a tantos jóvenes y a tantas familias, entusiasmarnos, ir hacia Cristo, centrarnos en la persona de Jesucristo. Dios amó tanto al mundo, decía. Y justamente por eso, este es el momento en que nosotros nos abocamos a la palabra de Dios y vamos de esta manera cerrando también nuestro encuentro. La palabra de Dios hoy la tomamos del capítulo 3, del versículo 16, en que escuchamos justamente estos versículos. Dice, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único
para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Bueno, qué lindo que es esto entonces, meditando. Primero, el gran amor, la misericordia de Dios que envía a su Hijo. Y ahí está lo que ustedes, Enrique, ¿verdad?, aquí que van a celebrar dentro de poco, que es la segunda persona, pero Dios mismo, el prosopón, ¿verdad?, la manifestación de un Dios tan bueno y tan grande en medio de su pueblo y de su gente. Esto es lo importante. Dios amó tanto a su pueblo que nos entregó a su único Hijo. Luego, otro e importante pasaje que nos está diciendo: no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo se salve por Él. Y esta una frase solamente quisiera rescatar de lo que vos decías, ¿verdad? El Papa Benedicto entonces decía: jóvenes, no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo. Entonces, denle todo a Dios, ¿verdad? O sea, no le va a sacar nada. Y esto es cierto, va a acrecentar en la medida en que nosotros hacemos crecer nuestras cualidades, nuestras riquezas y entregamos al Señor. Eso se multiplica. Qué lindo, ¿verdad? Y entonces el Señor no viene para juzgar, sino que sobre todo para ayudarnos a crecer dentro de su misericordia. Pero hay una frase final que nos anima a nosotros a entender que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Qué significa esto? Que queda en nuestras manos verdaderamente nuestra felicidad, nuestra liberación. En la medida en que nosotros nos adherimos, esa es la famosa palabra amén que decimos en hebreo. Amén significa adherirse, amén significa aferrarse al Señor. Así es que, Enrique, te agradezco tu visita, y así entonces vamos concluyendo nuestro programa. Vos querías también hacer hoy una oración especial, me decías, ¿verdad? Es la oración al Santísimo Redentor. Bueno, podemos hacerlo, ¿verdad?, sin ningún problema. Vamos a rezar juntos. Podés hacerlo vos mismo, así todos también nos van acompañando. Oh Dios, tanto amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo único Jesucristo como Redentor del mundo entero. Toda su vida fue expresión de amor salvador tuyo, oh Padre. Él compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación de los pobres, la liberación de los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Anunció la redención a todos. Por su muerte y su gloriosa resurrección, nos restituiste misericordiosamente a la vida. Señor, danos la gracia de vivir siempre unidos a ti, con eterno amor, y recibir el fruto de su redención por el mismo Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces ahora damos la bendición final. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos entonces. Gracias, Quique, y gracias a ustedes, queridos amigos. Hasta el próximo domingo. Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.